Ya hice mi reservación en el Hotel Xcaret México, pero ahora ¿cómo le hago para distribuir los días que voy a estar ahí para disfrutar de todos los parques o de los más que se puedan? Si tienes familiar esta pregunta, entonces estás en el video indicado. Aquí vamos a darte algunos tips para que aproveches al máximo tu experiencia. Así que quédate aquí y comenzamos. I gotta find my way back to summer paradise. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Piqué, para quienes no me conocen. Soy una persona que quiere ayudarte para que aproveches al máximo tu experiencia en el Hotel Xcaret y en los parques. Por supuesto que no soy ningún experto, pero sí tengo alguna experiencia, entonces es un video corto, únicamente teórico, para que aproveches al máximo tu estancia. Primeramente vamos a agrupar los parques. El primer grupo lo conforman los parques que no requieren reservación, como lo son Xcaret. También tenemos a Explore Fuego y Senses. Ojo, el parque de Shabash aún no se abre. Está previsto para que se abra en mayo. Pero si tú estás viendo este video después de mayo y ya está abierto el parque, seguramente va a estar en el siguiente grupo, conformado por los que sí se requiere reservación. En él está Xel-Há, Xochimilco, el tour de Chichén Itzá Deluxe. Tenemos también a cenotes y tenemos a las combinaciones de Xel-Há Tulum y Xel-Há Cobá. El último grupo lo conforman en el Hotel Xcaret las cenas en las cuales se requiere reservación, como lo son el Teatro del Río, el restaurante Xingao y el restaurante de las Cuevas. Ahorita no nos vamos a meter en detalles qué incluye cada parque, qué incluye la cena, qué incluye... No, ahorita no nos vamos a entrar en esos detalles. Para ese tipo de detalles tengo otros videos, en los cuales están apareciendo en este momento en la esquina. Aquí de este lado puedes apretarle. Y ahí tengo algunos videos de experiencias Xcaret. O bien, espérate a los segundos finales de este video y vas a ver un recuadro como este, en el cual le puedes apretar y ver todos los de experiencias Xcaret. Ahí sí doy todos los detalles. Volviendo a lo anterior, entonces, si tú vas a estar en el hotel pocos días, digamos menos de 12 días, desde ahorita, estate mentalizado en que no vas a ver todos los parques, ni siquiera todo el hotel. Quitándote esa presión, ya te va a ser mucho más fácil decidir qué parques visitar. Por el contrario, si tú vas a estar más de 13 días, pues vas a poder disfrutar de todo. Pero si no, aquí te voy a dar una guía. Dentro del grupo 1 que mencionamos anteriormente, tenemos estos parques a los cuales dentro del mismo hotel hay un camión que te lleva a estos parques. Cada 10 minutos aproximadamente sale un camión y puedes entrar, salir las veces que tú quieras. Puedes combinarlos las veces que tú quieras. Puedes entrar a un parque, salirte, entrar a otro, salirte, entrarte a otro. No hay ningún problema, lo puedes hacer en cualquier momento. Dentro de este grupo 1, el Parque Xcaret es el que más tiempo se lleva a recorrer. De hecho, no es suficiente un solo día para recorrer todo el parque. Requieres por lo menos 2 días. Explore Fuego y Senses, no hay ningún problema. En un solo día lo puedes recorrer. El Parque Xcaret solamente se puede combinar ya en la noche, ya cuando te salgas del parque, cuando te salgas del show nocturno. Solamente puedes llegar a Xingao. Nosotros así le hicimos, saliendo de todo, llegamos a Xingao como a las 10, 10 y media de la noche, con previa reservación, y es con todo lo que puedes combinar. Amigos, yo les recomiendo que por lo menos un solo día, sí lo utilices absolutamente para estar en el hotel, sin ningún tipo de salida a ningún parque ni a ningún tour. Estate en el hotel porque es fabuloso. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, quedamos que no iba a dar detalles, entonces hay que ver el video del Hotel Xcaret que yo hice. También te recomiendo un día completito dedicárselo solamente al Parque Xcaret. El Parque Xcaret es el que más te recomiendo de todos los parques, y más si eres extranjero y más si es tu primera vez visitando este parque. Oye César, yo viajo con niños, ¿cuál es el parque ideal para que se diviertan ellos y para que me divierta yo? Bueno, pues si tus niños tienen menos de 5 años, los parques que más te recomiendo son Xcaret y Xel-Há, ya que en estos dos parques hay un área específica para ellos, para los niños. También puedes llevarlo, por ejemplo, a Senses, pero ya es algo como que mitad sí, mitad no, porque hay unas atracciones que no pueden hacerlas. Dentro de Explore, nada, cero. No te recomiendo visitar Explore con niños menores de 5 años. No lo van a disfrutar ni ellos ni tú. Dentro de las ruinas también pueden ir a Chichén Itzá, pueden ir a Tulum, pueden ir a Cobá. Sí se puede, pero no lo recomiendo mucho porque hace un calor infernal. Digo, es muy agradable el recorrido, pero hace un calor tremendo. Entonces ya está a su consideración. Digo, uno como adulto pues sí lo soporta bien, pero los niños no mucho. Si tú tienes niños mayores de 5 años, pueden entrar a cualquier parque, no hay ningún problema. Al que tú quieras pueden entrar. Solo que algunas actividades, como por ejemplo los toboganes, ahí sí tienen que saber nadar los niños. La entrada pues
a todos los parques sin problema. Si tú vas de luna de miel con tu pareja, te recomiendo Explore y te recomiendo Xochimilco. Ahora, tomando en cuenta el segundo grupo, que es con reservación, ¿cómo se puede combinar con otras actividades que no requieren reservación o que sí la requieren, como lo son el Teatro del Río? Mira, debes saber que Xences y Xochimilco son los parques más combinables con casi todo. Porque Xences se recorre en mediodía y Xochimilco es en la noche y termina hasta la madrugada. También toma en cuenta tu pila, cómo andes de energía, porque si tú vas, por ejemplo, a Xel-Há y después quieres ir a Xochimilco, pues depende de cómo te encuentres tú de ganas, porque llegas de Xel-Há muy agotado. Entonces, para que lo consideres también. El tour de Xochimilco empieza a las 6:25 de la tarde, te tienes que ir del hotel a las 6:25 y regresas hasta la 1 de la mañana. Por lo tanto, en el día puedes hacer Xcaret, puedes hacer Xences, puedes hacer Explore y en la noche irte a Xochimilco sin ningún problema. Dentro de este grupo que es con reservación, es muy difícil que se puedan combinar entre ellos, ¿eh? Por ejemplo, no puedes llegar del tour de Xel-Há con Cobá y en la noche irte a Xochimilco. Lo ve muy arriesgado, no se lo recomiendo porque puede que no llegues a tiempo y pues hay una penalización. Cenotes, te vas a las 6:40 de la mañana y andas llegando aproximadamente como a las 6 de la tarde. Por lo tanto, es combinable con el show nocturno de Xcaret. Puede ser también con Explore Fuego. O puede ser combinable con cualquiera de las cenas del grupo 3, que son las cenas del Hotel Xcaret. Combinable con el Teatro del Río, con las cuevas o con Xingao. Chichén Deluxe es combinable únicamente con las actividades nocturnas, con las cenas del restaurante, y con Explore Fuego también, pero ya nada más estarías un ratito, no mucho, no estarías al 100% satisfecho. Todos los tours de Xel-Há, lo que son solito, con Cobá o con Tulum, todos son casi incombinables, muchachos. Yo les recomiendo que si van a cualquiera de estos tours de Xel-Há, pues no hagan reservación en ningún lado ese mismo día, porque llegas muy tarde y llegas muy cansado. Entonces, la noche que vayan ustedes a cualquiera de estas tres combinaciones de Xel-Há, mejor estén en el hotel y vayan a cenar, no sé, a la Trajinera o a cualquier otro lugar que no requiera reservación. En el caso de Xavás, ojo, en la página de internet dice que no requiere reservación. Sin embargo, está lejos del hotel, está junto a Xochimilco. Por lo tanto, yo, de manera muy personal, sí creo que va a requerir reservación. Y otra cosa que no es nada oficial, es de me invento, no me crean mucho, es de que si va a estar junto a Xochimilco, entonces va a haber un tour que va a incluir dos cosas, yo me imagino, que es Xavás y Xochimilco. O también, al ser un parque que va a tener actividades muy parecidas a Explore, entonces va a haber Xavás Fuego. Eso es lo que yo creo, no me hagan mucho caso. Pero sin duda va a estar genial que estés todo el día en Xavás y a partir de las 6:30 más o menos que terminan todos los tours, te pases a Xochimilco. Yo creo que sería una muy buena opción. Dentro del grupo 3 tenemos 3 cenas, que son el Teatro del Río, empieza a las 7 de la noche. Esa es la única cena que no puedes llegar a la mitad. O sea, tienes que estar de principio a fin y empieza a las 7 de la noche. Esto es porque hay un show de por medio. Hay un show, entonces debes de ver todo el show y hay una comida de 5 tiempos. Entonces no puedes llegar tarde. En el caso de Xingao, abren a las 6:30 de la tarde y cierran hasta las 11 de la noche. Puedes llegar en el horario que tú quieras, si hay que reservar. Pero si tú quieres estar frente al chef que hace malabares con los cuchillos, creo que es teppanyaki, entonces ese lugar está disponible solamente en los horarios 6, 8 y 10 de la noche. Reserven con anticipación. Por último está el restaurante de las Cuevas, que está a las 6:30 de la tarde y cierra a las 10 de la noche. En ese horario puedes llegar a la hora que tú quieras, puedes reservar para la hora que tú quieras sin ningún problema. Amigos, si ustedes tienen niños y quieren ir a Xochimilco, pero no se quieren llevar a los niños porque tal vez se pongan algo inquietos, hay un servicio de niñeras dentro del Hotel Xcaret. Pueden dejar ahí a sus niños. Les comento los costos y todo eso, no vamos a dar detalles aquí de costos, únicamente les paso la información. Si hay servicio de niñeras, yo les sugiero que llamen al hotel para preguntar más acerca de este servicio, para que pues los adultos se vayan a Xochimilco y dejen a sus niños en buenas manos. Aunque yo, de manera muy personal, no me atrevería a hacer esto. Yo no me atrevo a dejar a mis niños en manos de otra persona, aunque sean las mejores manos del mundo. Hay alguien que me preguntaba que, por ejemplo, si esa persona rentaba un carro, que si era de todas maneras necesario reservar en los parques, como por ejemplo Xel-Há, si pues esa persona podía llegar en su automóvil y pues
podía entrar y salir las veces que quisiera con el brazalete del hotel. Estuve investigando, muchachos, y solamente a Xel-Há sí está permitido de esa manera. Si tú tienes tu propio auto, puedes conducir hasta Xel-Há y entrar y salir las veces que tú quieras. No hay ningún problema, te puedes venir incluso a las 3 de la tarde sin problema. Solamente a Xel-Há. Pero si tú quieres visitar las zonas arqueológicas, ya sea Chichén, Tulum o Cobá, ahí sí no vas a poder. Porque estos parques piden como un tipo de cuota que a las personas que están hospedadas en el hotel, que hacen reservación, absorbe este gasto del hotel y pues a ustedes no les cobran nada. Pero si ustedes van por su cuenta, aunque traigan el brazalete del hotel, tienen que pagar. Entonces eso no viene incluido. El camión hacia Xochimilco se va a las 6:25 de la tarde. Entonces, en donde quiera que tú estés, ya sea en Xcaret, en Explore o en Census, pues te tienes que salir a las 6 cuando mucho. Digo antes porque te tienes que bañar, te tienes que arreglar. Y pues tienes que estar en la parada del autobús a las 6:25 de la tarde. Solamente con ese se puede combinar los del grupo 1 con los del grupo 2. O en caso inverso, por ejemplo, los del grupo 2, aproximadamente llegas a las 6 de la tarde o a las 7 cuando mucho en todos. Entonces llegando te puedes ir a Explore Fuego, pero insisto, vas a llegar muy cansado. Ya depende de tu energía. Si lo quieres hacer así, puedes ir a Explore Fuego sin ningún problema. Dentro del parque de Xochimilco es el único que no puedes salirte, aunque tengas carro no te puedes salir porque pues es un recorrido en trajinera que son 3 horas y pues la trajinera no se puede parar a medio río, media caleta y pues que te bajes y que te vayas al hotel, ¿no? Entonces es el único que sí tienes que estar de principio a fin. Muchachos, les voy a recomendar reservar los parques que lo requieran y también las cenas dentro del Hotel Xcaret desde un mes antes de acudir al hotel. Por supuesto que se puede reservar llegando al hotel, no hay ningún problema, pero así corres el riesgo de que no encuentres lugar para algo. O también corres el riesgo de que te agarren en curva, de que, a ver, espérame, déjame, organizo mis ideas, cómo voy a pasar mis días, y puede que al final ni te acuerdes que tenías que haber reservado en el Teatro del Río. Bueno, para evitar todo eso, desde un mes antes escribe a este correo que estás viendo ahorita en pantalla. En este correo te resuelven todas tus dudas. Es oficial del Hotel Xcaret, no crean que es mío, no crean que es de un amigo. Es del Hotel Xcaret. Si ustedes no lo creen, pues pueden llamar para preguntar. Ahí mismo les pueden reservar todas las actividades que lo requieran. Por supuesto que les van a preguntar a nombre de quién está la reservación para que lo tomen en cuenta. Y bueno, amigos, pues eso ha sido todo. Esperamos que este video les haya servido para darse una idea de cómo acomodar los parques. Si te sirvió de algo, si te auxilié de algo, por favor regálame un like. Y también no te olvides de compartir el video hacia las personas que van a acudir al Hotel Xcaret. También no te olvides de suscribirte tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétale a suscribirte y activa la campanita para que puedas observar más videos. Que este solamente fue teórico, pero hay muchos videos de aventuras, viajes, entretenimiento familiar, etc. Escríbanme cómo van a combinar sus días. Escríbanme para emocionarme yo mismo con ustedes. Me emociona. Aunque yo no vaya a viajar con ustedes, me emociona mucho todo eso. Entonces, muchas gracias por su apoyo, muchachos. Nos vemos la próxima. Aguas.